Mis amados hermanos y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a un video con el pastor Alfredo Gavarri. Y como cada día, en el día de hoy también vamos a hacernos bien con la palabra de Dios, amén, con estas ricas reflexiones, gloria al Señor, que tanto nos ayudan, ¿verdad?, para caminar cada día, amén. Y como decimos siempre, sigamos orando los unos por los otros, nos necesitamos todos. Amén. Que Dios en este día les traiga gran bendición a sus vidas, a sus corazones. Amén. Que Dios reparta todas estas ricas bendiciones en cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. Y puede que escuchen cosas que les choquen, ¿ok? Pero son cosas a veces que necesitamos escuchar. Amén. Gloria al Señor. Bien, hay un texto del cual vamos a partir, ¿ah? Lo vamos a tomar como base, Primera de Pedro 3:15, y a partir de ahí vamos a meditar profundamente en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a leer este texto. Bien, nos dice pues este texto, dice, santificad a Dios, ¿eh? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Bien. Este pasaje tiene dos partes, ¿ok? Como han podido ver. La primera parte nos habla de que nosotros, los creyentes, debemos santificar a Dios en nuestros corazones. Bien, esta palabra hay que explicarla un poquito, ¿ok? Para darle un sentido coherente, ¿ok? Nosotros no santificamos a Dios, ¿ok? Dios nos santifica. Amén. Pero la palabra santificar tiene la palabra santo, ¿ok? Y por lo tanto el término santificar, ¿ok?, tiene una connotación que es la de apartar, ¿ah? Apartar, separar cosas, ¿ah? Ese es el significado, ¿ok?, principal de la palabra santo y del verbo santificar, el término que se le da en griego, ¿ok?, que es agios, ¿ok? Bien, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos santificar a Dios. Hay en esta misma palabra, en este mismo término, diferentes explicaciones que debemos de dar. La primera y principal es que hay que hacer primero una separación de cosas en la vida cristiana. En la vida cristiana no es una ensalada de cosas. La vida cristiana no es un revoltijo de cosas. La vida cristiana no es una mezcla de cosas. Dios nos advierte desde el Antiguo Testamento que a Él no le gusta para nada que se mezclen las cosas. De hecho, advierte al pueblo de Israel para que ciertas cosas, ciertos alimentos no se mezclen. Por ejemplo, la carne con los lácteos. ¿Ah? Al pueblo de Israel le dice, esto no me lo mezcléis, a mí no me gusta. Punto. Bien. Ok. Son reglas de higiene que Dios nos aconseja que deberíamos de llevar para una mejor salud. Bien, listo.
Dios le dice también al pueblo que hay ciertas materias, como la lana, el lino, el algodón, etcétera, que no deben de mezclarse en una misma pieza de tela. A Dios le dice, a mí esto no me gusta, punto. Dios tiene sus razones, listo. Ok. Entonces, desde el principio Dios enseña la palabra de Dios, en su palabra, ok. Dios nos enseña en su palabra que no le gustan las mezclas. Listo. Y el creyente está llamado a la santificación. Hay que cambiar esta palabra, la vamos a cambiar por otro término, la separación. El creyente está llamado a la separación de cosas. Hay cosas que hay que separar. Estas cosas pertenecen al mundo, se apartan, se echan fuera, no se tocan más. Listo. Amén. Gloria a Dios. Hay un vocabulario específico que el creyente debe de usar. En este mismo texto, fíjense cómo la palabra de Dios nos enseña, dice, cómo el creyente debe expresarse, con mansedumbre, con reverencia. Listo. Entonces, hay un cierto lenguaje que el creyente debe abstenerse absolutamente de sacar por su boca, porque se contamina. Y Dios no quiere eso. Amén. Entonces estamos llamados a la santificación. En un primer lugar, vamos a dar diferentes términos de este mismo término. El término santo, el verbo santificar. Agios es el término para santo, y santificar en el verbo sería agiazo, pero el primer término que nos interesa es la separación, hay que aprender que en la casa de Dios no podemos vivir revueltos con el mundo, con las cosas del mundo, sino que tenemos que aprender a separar las cosas. Esto es del mundo, lo saco de mi vida, lo echo fuera, no lo toco. Amén. Gloria a Dios. El vocabulario. Hay palabras que en la boca del creyente no pueden repetirse, no pueden salir. De una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. De la boca del creyente no pueden salir buenas palabras y malas palabras. De otra manera demostraría que Jesús en su corazón va de vez en cuando de visita, pero no mora. Gloria a Dios. Hay quien reciben a Jesús de vez en cuando como visitante, pero no mora, no reside en el corazón. No tiene residencia permanente. Es solamente Jesús viene de invitado de vez en cuando. Viene a pasar unos días. Gloria al Señor. Pero no reside de manera permanente en ese creyente. Bien, si usted es una persona que está interesada en vivir una vida cristiana como se debe, entonces tendrá sumo interés en que Cristo no venga de vacaciones de vez en cuando en su casa, que pase de tiempo en tiempo, sino que Jesús resida en su corazón, en su vida, y sea su maestro y su dueño. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios entonces nos dice que nosotros debemos santificar a Dios, es decir, hay que hacer separación de cosas. Esa sería la primera explicación que debemos dar en cuanto a este término. El segundo término que podemos explicar es de que nosotros debemos de honrar. También, cuando hablamos de la santificación, de santificar o de algo santo, es porque está recibiendo honra y adoración. En este caso, la honra y la adoración están dirigidas hacia Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios. Esta sería entonces
la segunda explicación para este mismo término. Amén. Nosotros debemos aprender a honrar a Dios. ¿Ok? Dice, a Dios el Señor. El Señor. En el griego, kurios, ¿ok? Él es también el ungido. ¿Ah? Nosotros debemos de aprender a tener al Señor, y el Señor está encima de nosotros. Amén. El Señor no está colocado a nuestro lado. El Señor está colocado encima de nosotros. Por eso Él es el Señor. Amén. Y nos dice, nos advierte este texto que nosotros debemos santificar a Dios, el Señor. Eso es que debemos de darle la honra a Él, honrarlo. Honrarlo a Él como Señor. Si es Señor, está por encima. Él tiene el control. Él es el que manda. Él es el que pone las leyes y nosotros las obedecemos. Punto. Amén. Las leyes no las podemos hacer nosotros. Es decir, usted no puede fabricarse un evangelio a su medida. ¿Ok? Esto no es un restaurante que va usted a pedir a la carta a ver qué le gusta más. ¿Ok? Aquí hay un menú que ya está hecho. ¿Te lo comes o te lo comes? ¿Sí o sí? Amén. Es lo que hay. Hay gente que cuando se sienta a la mesa del Señor, desprecia lo que hay en la mesa, no le gusta. Quisiera comerse otras cosas. Quisiera andar en otros negocios. Quisiera andar en otros asuntos. Y sin embargo la palabra de Dios, que es siempre tan clara, viva y eficaz, nos dice que nosotros debemos santificar a Dios, honrar a Dios, el Señor, el kurios. ¿Ah? Gloria a Dios. Vamos, sin entretenernos demasiado, para que no se haga largo el video, ¿verdad? Pero miren cómo dice la palabra de Dios, de que debemos santificar a nuestro Señor, dice, en vuestros corazones. Es en el corazón. Amén. Esto tiene un sentido muy bonito, y es de que, ¿saben? El corazón está dentro. El corazón es un órgano que está dentro. Y la santificación, mis amados hermanos, ocurre dentro. Tiene que ocurrir desde dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Tenemos, mis amados hermanos, por desgracia, que muchas iglesias, ¿verdad? Contaminadas quizás por esta religiosidad. ¿Ah? Término a ver que a veces se confunde un poquito, espero que no me lo confundan. Cuando hablo de religiosidad, hablo de prácticas, de costumbres, ¿ok? Que las hacemos más importantes que la palabra de Dios, incluso invalidamos la palabra de Dios por nuestras propias costumbres, ¿ok? Ahí es donde yo quiero llegar con el término religiosidad, ¿ok? Es decir, aparentamos ser muy religiosos por las cosas que hacemos, ¿verdad? Pero por dentro, como Jesús les achaca a los fariseos, ¿verdad? Hay hueso de muerto, porque les dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera sí muy bonito, ¿ah? Dice, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Así dice, sois sepulcros blanqueados. Muy bonito por fuera, pero por dentro ¿qué hay? Hueso de muerto. Listo. En muchas iglesias ya, ¿ok? Son las costumbres establecidas las que marcan las reglas, las que marcan el menú, ¿ok? Ya no es la palabra de Dios, la palabra de Dios está completamente invalidada,
olvidada, ignorada, pisoteada. Pero la palabra de Dios nos recuerda que nosotros tenemos que honrar a Dios. Y honramos a Dios obedeciéndolo. Honramos a Dios haciendo de Él nuestro Señor, el Curios, por encima de nosotros, siempre. Amén. Gloria a Dios. Y debemos hacerlo en nuestro interior, en nuestro corazón. Amén. La santidad debe de comenzar desde el interior hacia el exterior. Amén. En algunas iglesias, por ejemplo, hablo cosas generales, pero para que nos podamos entender y para que les ayude a reflexionar. ¿Ok? Este muchacho, esta muchacha, no la puedo poner a servir para que toque en un piano, para que toque en un instrumento, ¿verdad? Porque tiene un vicio, tiene el tabaco, por ejemplo, ¿ok? Todavía está fumando. No se puede porque está fumando, ¿ok? Pero, mis amados hermanos, hay que ver, observar todo eso. Hay que hacer un análisis más profundo de esa situación. Porque eso quizás, el tabaco, es solamente la punta del iceberg. ¿Ok? Claro, es lo que se ve. Pero hay cosas que no se ven. ¿Ok? Hablo solamente en términos generales, ¿ok? Sin querer lastimar a nadie ni herir a la sensibilidad de nadie y sin tampoco, ¿verdad?, causar demasiado espanto en algunos corazones, ¿ok? Pero hay quienes sí están sirviendo con los instrumentos, claro, porque no cumplen, digamos, cumplen un requisito, no tienen que fumar, listo, ya está, cumplen el requisito, está bien, pero por dentro, ¿qué tenemos? ¿Huesos de muertos? Están blanqueados solamente por fuera, cumplen solamente ese requisito. Amén, gloria al Señor. Entonces, cumpliendo ese requisito, ya está, ya pueden dar el paso, ¿ok? Coger un instrumento y adelante. Pero, ¿y lo demás? ¿Ok? ¿Qué hay dentro? ¿Huesos de muerto? Ahí está la pregunta. ¿Ok? Entonces, hay cosas que solamente son visibles en la punta del iceberg. ¿Ok? Pero debajo hay muchas cosas todavía. Y lo que está debajo escondido es lo que realmente, amén, hay que matar. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pero, como digo, a veces muchas iglesias, por esa religiosidad, por esa apariencia de poner el sepulcro muy bonito por fuera, pero no deja de ser un sepulcro. Y Dios no quiere sepulcros al servicio. Dios no quiere muertos al servicio, quiere gente viva. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, fíjense que en nuestra santificación, esa manera de cómo nosotros debemos honrar a Dios debe de empezar primero por dentro. Hay un trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en cada corazón, en cada vida. Amén. Cuando el creyente entra a la presencia de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo cada vez va obrando en el corazón del creyente. Amén. Lo va santificando, le va diciendo esto está bien y esto no está bien. Esto hay que ir corrigiéndolo. Gloria al Señor. Y el Espíritu obra en nosotros. Amén. Convenciéndonos de pecado, por supuesto, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien lo hace. Amén. Habla del corazón, de honrar a Dios y honrarlo en nuestro corazón, porque debe de haber, evidentemente, una reflexión que no solamente se hace con el intelecto, sino con el corazón, con el sentimiento adentro. Amén. Es lo que llamamos, ese examen de conciencia. Amén. Hacer
un examen interior. En 2 Corintios 13:1, por ejemplo, nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es algo interior. Dios nos llama continuamente a la reflexión, continuamente a examinarnos en el interior. Debemos aprender a santificar a Dios, a honrar a Dios. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:1. Otro texto más sobre esta reflexión interior. 1 Corintios 11:28 nos dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Está hablando aquí del famoso pasaje sobre la Santa Cena, la administración de la Santa Cena. ¿Ok? No voy a entrar mucho en detalle, pero en muchos lugares la práctica común es cuando un creyente comete alguna falta, es rápidamente impedirle que participe. O sea, ya no participes, o durante tanto tiempo no participes con nosotros en la Santa Cena. O sea, literalmente está excomulgado del cuerpo del Señor. Lo cual es terrible, pero es que eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos dice en ningún lugar que debemos de excomulgar a la gente. ¿Ok? Sino que debemos de, con espíritu de mansedumbre, corregirlos. Amén. La palabra de Dios en 1 Corintios 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada uno se debe de probar. Pero dice después, y esto es lo más interesante, dice: y coma del pan y beba de la copa. Aquí la palabra de Dios no dice que no comas y que no bebas, es decir, que te abstengas. ¿Ok? Hay también quienes se disciplinan a sí mismos diciendo: bueno, como me encuentro mal, no voy a tomar la Santa Cena. Pero si no la tomas, si no la tomas, porque dices: es que estoy medio mal. Si no corriges esa situación, ¿ok? Y no tomas la Santa Cena, eso no va a arreglar nada. No arregla tu situación. El hecho de que no tomes la Santa Cena no arregla tu situación. La situación se arregla como dice la palabra de Dios. Examínate. ¿Te has examinado? ¿Cómo estás? Ay, estoy medio mal. Pues ponte bien. Y come del pan y bebe de la copa. Gloria al Señor. Amén. Es decir, mis amados hermanos, en pocas palabras, la palabra de Dios lo que nos invita siempre a hacer es que lo estemos honrando. Amén. Como dice, en vuestros corazones tiene que ser en ese examen interior. Tiene que haber ese examen de conciencia. Amén. Tenemos que estar continuamente discerniendo cómo estamos y arreglando la situación. Poniendo una solución en ese problema. Amén. Bien, y otro texto que les voy a citar, Lamentaciones, libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 40, donde nos dice: escudriñemos nuestros caminos. La primera parte. Pues está bien. Voy a examinarme. Como hemos visto el de 1 Corintios. ¿Ok? Examínese cada uno a sí mismo. ¿Cómo estoy? No, que estoy medio mal. No la tomo. Mal. Mal, re mal. Examínate. ¿Estás mal? Arrepiéntete. Ponte bien. Levántate. Participa de la Santa Cena. Come del pan. Bebe de la copa.
Amén. Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos. Y la segunda parte dice, y volvamos a Jehová. Gloria a Dios. Hay dos cosas. Debes de escudriñar y después debes de actuar. Amén. Leo nuevamente la primera parte del texto que teníamos aquí en pantalla. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Amén. Estemos pues continuamente apartando de nuestros corazones lo que no corresponde, lo que no tiene ni parte ni suerte con Dios, ni con nosotros. Eso hay que tirarlo. Amén. Hay que sacarlo de nosotros. Como he dicho al principio, la vida cristiana no es una ensalada, no es un revoltijo, ¿okay? No es una mezcla de cosas. Hay que empezar a hacer la separación. ¿Okay? Y debemos también comenzar a honrar a Dios. Se honra a Dios poniéndolo en su lugar. Él es el curios, es decir, que está encima de nosotros. Él es el Señor. Tiene su lugar y Dios debe ocupar un lugar privilegiado en el corazón del creyente. Amén. Por ello, hoy la reflexión. ¿En qué lugar ocupa Dios en tu vida? Amén. Ok, listo. La segunda parte de este texto, ya rápidamente, esto de acá, dice, estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, el creyente debe saber qué cree. ¿Usted sabe lo que cree o no lo sabe? La experiencia en estos años me ha demostrado que una gran parte de los creyentes y creyentes de muchos años, ¿okay? Son creyentes hasta de 20, 30 años y más en las iglesias, la experiencia me demuestra que muchos creyentes no saben ni lo que creen. Y es penoso, lastimoso, y a veces nos llena de una sensación de impotencia a los ministros el ver cómo el pueblo, como dice la palabra de Dios, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hay iglesias que presumen de tener muchos dones. Conocimiento, cero. Qué pena, qué pena, qué pena. La palabra de Dios debía ser para el creyente, pues, lo más preciado, lo más leído. La Biblia debería o debiese de estar, ¿verdad?, en primer lugar. El creyente debe leer la Biblia, debe aprender. Amén. Debe aprender. Le preguntan qué es lo que cree y muchos creyentes no saben responder. Porque no saben lo que creen. No tienen idea de lo que creen. Y hay muchos creyentes que les da lo mismo escuchar a un unitario que a un trinitario. No ven la diferencia. Son capaces de escuchar y de la misma manera a un adventista del séptimo día como a un testigo de Jehová, como a quien sea. No conocen su Biblia, no conocen doctrina. Y eso es penoso y lastimoso. Creyentes que no son, que llevan 6 meses en la iglesia. Creyentes que llevan 20, 30 años en las iglesias y que no conocen la palabra de Dios. Que no se han sentado a estudiar las escrituras. La Biblia la tienen, no sé, igual por hacer peso en el bolso, si es que la llevan. Gloria al Señor.
La Biblia, mis amados hermanos, debe ser lo más importante para ti. ¿Ah? Debe ser un tesoro preciado para ti. ¿Ah? Debes abrazar la palabra de Dios contra ti. ¿Ah? Debes coger tu Biblia, amén, abrazarla contra ti. Esto es un tesoro, pero es un tesoro ignorado. Y Dios nos llama en el día de hoy a que estemos preparados, como dice aquí, estar siempre, siempre, siempre preparados. Si alguien le pregunta a usted, le hace una simple pregunta, una pregunta que me hicieron a mí hace muchos años. Me la hizo ¿cómo le llaman? Un musulmán. Me la hizo un musulmán hace muchos años. Me dijo, oyes, ¿qué dice la Biblia? ¿Ok? Si alguien le pregunta a usted, ¿qué dice la Biblia? ¿Usted qué responde? Gloria al Señor. Amados hermanos, no quiero alargar demasiado más el video. Es suficiente, creo, con lo que estamos viendo en el día de hoy. Les voy a volver a leer el texto para que podamos meditar profundamente en él. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo a el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis amados hermanos y amigos, alimentémonos de la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios, amén, y despojemos nuestro corazón de todo aquello que no agrada a Dios. Que el Señor les bendiga mucho, amén, y nos vemos en un próximo video.